A ver, pensemos en esto. Un mundo sin impuestos, sin políticos, sin una autoridad central que nos diga qué hacer. ¿Sería un caos total o podría quizás surgir un tipo de orden diferente? La idea suena radical, ¿verdad? Pero se apoya en un concepto muy interesante, el orden espontáneo. Hoy nos vamos a meter de lleno en los argumentos que defienden una sociedad sin Estado, desarmando una teoría que, la verdad, desafía casi todo lo que damos por sentado sobre cómo nos organizamos. Para entender esta idea vamos a seguir una ruta muy clara. Todo arranca con un problema que está en el fondo de cualquier conflicto social, la escasez. De ahí vamos a ver cómo se presenta la propiedad privada como una posible solución. Luego la vamos a poner cara a cara con su gran alternativa, el Estado, para ver en qué chocan. Analizaremos por qué esta teoría ve al Estado como un monopolio problemático y al final exploraremos esa idea de un orden que simplemente surge solo. Bueno, empecemos por el principio. En el corazón de toda sociedad hay una pregunta fundamental que lo define todo. Y la pregunta es esta: ¿por qué hacen falta reglas sobre la propiedad? ¿Por qué no simplemente cada quien toma y usa lo que quiere y ya está? Parece una pregunta simple, pero la respuesta, según esta línea de pensamiento, se encuentra en una condición básica del mundo en que vivimos. Y esa condición no es otra que la escasez. Pensemos un segundo. Los recursos, las cosas materiales, son finitas. La tierra, el agua, los celulares, no hay infinitos. Pero nuestros deseos, bueno, esos sí tienden a ser infinitos. Este choque es básicamente la receta perfecta para el conflicto. Si dos personas quieren usar el mismo auto en el mismo momento, ¿cómo se decide? Resolver esa pregunta es el gran reto de la convivencia. Entonces, si el problema es la escasez y el conflicto que puede generar, aquí surge una propuesta de solución. Un conjunto de reglas pensadas para evitar los problemas antes de que empiecen. La solución que se plantea es lo que se conoce como la norma de la propiedad privada. Y el punto de partida es bien simple, la autopropiedad. O sea, la idea de que cada individuo es el único y exclusivo dueño de su propio cuerpo. De ahí se desprende todo lo demás. Cada persona es libre de actuar, siempre y cuando no interfiera a la fuerza con el cuerpo o la propiedad legítima de otra persona. Ese es el límite. Ok, perfecto. Cada quien es dueño de su cuerpo. Pero, ¿y las cosas? ¿Cómo algo pasa a ser propiedad de alguien? La teoría dice que hay dos maneras legítimas, o sea, que no generan conflicto. La primera es la apropiación original. Si encuentras un recurso que no es de nadie y eres la primera persona en trabajarlo, como, no sé, cultivar una parcela de tierra abandonada, entonces pasa a ser tuyo. La segunda es mucho más común, el intercambio voluntario. Comprar, vender, regalar, heredar. Cualquier cosa que sea por mutuo acuerdo. Y de toda esta lógica de propiedad se desprende una regla de oro que es la columna vertebral de este sistema, el principio de no agresión. La idea es súper directa. Es ilegítimo iniciar violencia o agresión contra otra persona o lo que le pertenece. Ojo, la palabra clave es iniciar. Muy bien, ya vimos un lado de la moneda. Ahora vamos a darle la vuelta para analizar al otro gran protagonista de la historia, el Estado. Pero, ¿qué es exactamente el Estado para esta teoría? Y aquí hay que ser precisos. Para esta teoría, el Estado no es simplemente el gobierno. La definición es muy específica. Es una institución que tiene un monopolio territorial sobre dos cosas clave. Primero, ser el juez final en todos los conflictos. Y segundo, cobrar impuestos. A ver, desmenucemos esto. Ser el árbitro final significa que el Estado resuelve cualquier disputa, incluso las disputas que la gente tiene contra el propio Estado, y no hay nadie por encima de él a quien apelar. Y el poder de cobrar impuestos significa que puede decidir cuánto cuestan sus servicios y obligar a la gente a pagarlos, te guste o no. Ok, ya con las dos definiciones sobre la mesa, ahora sí podemos poner a estos dos sistemas frente a frente para ver dónde chocan de verdad. Y las diferencias, la verdad, saltan a la vista. Un sistema de mercado se financia con pagos que la gente hace porque quiere. El Estado, con impuestos obligatorios. La legitimidad del mercado, se argumenta, viene del acuerdo mutuo. La del Estado, de su control monopólico. Y en la resolución de conflictos, uno se basa en arbitraje voluntario, y el otro, el otro es el juez, jurado y ejecutor final. Para que esto no se quede solo en la teoría,
La fuente que estamos analizando propone una analogía muy simple, pero que lo deja todo bastante claro. Pensemos en un restaurante. El dueño ofrece un servicio, la comida, uno lo acepta y paga después de recibirlo. Es un intercambio voluntario y damos por hecho que el dueño consiguió su local de forma legítima. Ahora el contraste que se plantea es que el Estado funciona al revés. Primero, toma el dinero por la fuerza, los impuestos, y luego dice que es para pagar por sus servicios. La pregunta que deja picando esta teoría es, ¿y cómo adquirió el Estado la propiedad legítima de todo el territorio para poder cobrar así? Y esta idea del Estado como un cobrador especial nos lleva directo al corazón de la crítica económica que hace esta teoría. Todo gira en torno al concepto de monopolio. Aquí se usa un argumento económico súper clásico. Los monopolios en general son malos para los consumidores. ¿Por qué? Pues porque si no hay competencia, no hay incentivos para bajar los precios o mejorar la calidad. El resultado casi inevitable es que el servicio es más caro y peor de lo que podría ser. Entonces, aquí es donde se conectan los puntos. Si aceptamos esa definición de que el Estado es un monopolio territorial de la justicia, pues entonces su función principal, que es proveer ley y orden, es, por definición, un servicio monopólico. Esto nos lleva a lo que la fuente llama una contradicción fundamental, casi un error lógico. Pensemos, el objetivo declarado del Estado es proteger la propiedad, pero ¿cuál es su método para financiarse? Confiscar propiedad vía impuestos sin el consentimiento explícito de cada persona. Entonces, el medio que usa para lograr su fin contradice y viola ese mismo fin desde el inicio. Es violar la propiedad para supuestamente protegerla. Y después de toda esta crítica, la pregunta es inevitable. ¿Cuál es la alternativa que se propone? ¿Cómo se vería una sociedad que funcione solamente con la norma de la propiedad privada y el intercambio voluntario? Y aquí es donde entra el concepto clave, el orden espontáneo. La idea es que no se necesita un planificador central, un arquitecto social. El orden puede surgir de forma natural, como resultado de millones y millones de interacciones voluntarias entre personas. Se argumenta que, en un sistema así, la única forma de que a uno le vaya bien es ofreciendo algo de valor a los demás, lo que termina alineando el interés personal con el interés en la sociedad. Pero, ojo, y esto es muy importante aclararlo. Quienes defienden esta idea no están hablando de una utopía, de un mundo perfecto sin problemas. El argumento es más bien sobre incentivos. Se plantea que una estructura basada en la voluntariedad, simplemente, alinea mejor los intereses de cada individuo con los del resto de la sociedad, y que eso, a la larga, produce mejores resultados. Y con esto cerramos el círculo y volvemos a la gran pregunta del inicio. ¿Podría una sociedad compleja, moderna, realmente funcionar como un orden espontáneo? ¿Sostenerse únicamente con intercambios voluntarios, sin una autoridad central? La respuesta, por supuesto, no es nada sencilla, pero la pregunta en sí misma es potente. Nos obliga a replantearnos las bases de cómo creemos que el mundo debe o puede funcionar.